¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Y este es su podcast, su espacio Domingos con Jesús. Muy contentos de encontrarnos, Roger y profe Daniel, con cada uno de ustedes. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo va? ¿Cómo van? ¿Cómo está ese día? Hola, hola, hola. Muy bien, gracias a Dios. Saludos a ti, Gio, y a don Roger por estar de nuevo aquí acompañándome y a todos aquellos que se unen a través de las redes sociales. Hola, hola, un saludo a todos. De nuevo, muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo y con todos los que nos ven y nos siguen. Un abrazo para todos con mucho cariño. Nos vamos a encontrar con Jesús. Siempre nos encontramos. Tenemos mucho que decirle, tenemos mucho que pedirle y tenemos mucho que agradecerle. Antes de irnos al Santo Evangelio, recuerde que puede suscribirse a nuestro canal, también darle like, compartir y comentar cada uno de nuestros programas. Comenzamos. Continúa viendo Buena Nueva. Del Evangelio según San Lucas. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Estás escuchando Domingos con Jesús. Queridos hermanos que nos escuchan, esta es una de los evangelios, podría decir que he escuchado muchas veces, ¿verdad? Creo que en algún momento Daniel y yo habíamos comentado que hay algunos evangelios que como que no son tan repetitivos, ¿verdad? Este es uno de esos temas que ya desde que incluso estaba pequeño los recuerdo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué nos dice esta palabra? Don Roger, le toca hoy empezar. Claro, vamos a ver, esto es que encierra tanto, ¿verdad? Unas solas reglones o frases encierra tanto. Aquí, bueno, podemos ver varias cosas. Tal vez primeramente, este pasaje lo que destaca es que la salvación como tal no depende solo de recibir un milagro, sino de la respuesta del corazón humano a la gracia de Dios, ¿verdad? Jesús sana a estos 10 leprosos, pero como ya escuchamos, solo uno regresa a agradecer. Pero es este acto de este uno que regresó, el que revela una fe auténtica y viva. Entonces, bueno, de aquí podemos sacar 4 puntos claves teologales, por decirlo así, eh, que pueden ser estos. El primero, la misericordia de Dios es universal. Jesús cura a estos 10 leprosos sin distinción de origen o de religión o de tamaño o de si es feo, si es bonito o si es más feo. Esto lo que refleja es que la salvación y la gracia están disponibles para todos por igual, incluidos los marginados, como en este caso eran los samaritanos, ¿verdad? El otro punto que podemos ver acá es fe y obediencia preceden al milagro. Estos leprosos obedecen a Jesús,
antes de ser curados. Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que la fe activa es esencial. Implica obediencia, implica confianza. Otro punto, la gratitud es un signo de fe auténtica y profunda. Solo uno regresa de estos 10, solo uno regresa a dar gracias. Jesús no solo valora la fe, sino que también tiene un reconocimiento agradecido del don recibido. Lo que implica esto es una revelación viva, una relación viva con Dios. El agradecido, que es un samaritano, representa al creyente que asumiendo o siendo que es un marginado, reconoce al Salvador y entra en una relación personal con Él. Y como último punto que podríamos rescatar acá, la salvación va más allá de una curación física. A este hombre agradecido, Jesús le dice, tu fe te ha salvado, indicando que su fe y su gratitud lo abren a una salvación plena, más profunda que la simple curación corporal, ¿verdad? Esto es un encuentro, es un reconocimiento, es una comunión eterna con Cristo, porque le está otorgando lo que al fin y al cabo debería ser lo que todos deseamos obtener después de este caminar, ¿verdad? Que es la salvación eterna en Cristo Jesús, poder gozar con Él del reino de Dios allá arriba. Y creo que por ahí más o menos va el asunto. No sé qué le parece a Daniel o al profe Chivo. Adelante, Dani. Sí, bueno, complementar un poquito lo que nos regala don Roger con la experiencia del samaritano. Recordemos que Samaria es un pueblo que queda al norte y son vistos estos pueblos tienen varias características. Yo saqué aquí dos connotaciones, corrupción e impureza, ¿verdad? Aparte de corrupción, que los tenían así como personas que no llevan una vida digna, está la impureza, que el judío tenía que casarse con judío. Y los samaritanos comenzaron a casarse con gente de pueblos extranjeros que tenían hasta dioses paganos, entonces hasta de paganos, ¿verdad? Y tratados como perros, ¿verdad? Una expresión gruesa, con desprecio. Imagínate todo el estigma social que tenía esta persona, pero en la realidad son 10 leprosos y están juntos, y es interesante. Los otros 9 tuvieron que haber sido judíos y le tocaba convivir con el leproso. Entonces ahí no lo veían con desprecio, porque todos vivían la misma miseria. Cuando una persona comenzaba a padecer esta enfermedad de la piel, la lepra, ¿verdad? Iba donde el sacerdote y el sacerdote le decía, tiene que retirarse de la comunidad. Tenían que irse a vivir en cavernas o lugares aislados con otras personas, ¿verdad? Y tenían que ponerse un sayal con como un saco, taparse la cara y diciendo pecador soy, ¿verdad? Porque se le atribuía que su enfermedad era causa de su pecado, ¿verdad? Hoy no podemos tener esa conciencia que nuestra enfermedad es causa de nuestro pecado. No, hay muchas consecuencias que nos conlleva, pero la sociedad judía tiene esa concepción. Es más, recordemos que Jesús va para Jerusalén y ellos no es que tocan a Jesús, se aproximan, sino que ese guardar distancia, porque era una persona que estaba sana, les lleva a gritar, quieren ser oídos, ¿verdad? Esto me pone a pensar de esa insistencia que a veces tenemos que tener nosotros desde nuestras enfermedades, de nuestra realidad, implorar a Dios su misericordia. ¿Cuál es la peor lepra que tenemos hoy día? El pecado. Y el pecado, nadie está exento, ¿verdad? La experiencia de sacerdotes que han vivido la misma miseria del pecado, nosotros como seres humanos que vivimos la experiencia del pecado, ¿verdad? Tenemos que implorarle a Dios, ¿verdad? Que nos limpie, que nos restaure.
Por eso es tan importante dentro de la liturgia el acto penitencial antes de empezar. O cada mañana que nos levantamos a hacer un examen de conciencia o acostarnos, decir que nos limpie de esa lepra que hoy vivimos, ¿verdad? Que es el pecado, llevándolo aquí un poquito a nivel pastoral, y era lo que les quería a ustedes compartir. Y también está el elemento de que muchas veces nosotros creemos que podemos vencer el pecado, que es nuestra lepra, pero tenemos que aprender de estos 10 hombres que de frente a su lepra le piden a Jesús. Entonces, digo, qué bonito cuando uno reconoce que es débil y dice: Señor, esta es mi debilidad, te la pongo en tus manos. Ayúdame. Soy débil, soy flaco en esto, ¿verdad? Que la pueden transformar. Vea que se vuelve a repetir lo del domingo pasado. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Hoy está la fe de estos hombres, ¿verdad? Que nos vamos al último punto para cerrar, que es dar gracias. Aquellos 9 no hicieron nada malo, porque la ley establecía que cuando usted era sanado tenía que volver al sacerdote a que él diera un veredicto de que ya estabas sano y podías volver a ser integrado a la comunidad. Hicieron bien, pero cayeron en el rigorismo de la ley, ¿verdad? Primero ir a cumplir el precepto, y se les olvidó lo más importante: agradecerle a aquel que lo había sanado, ¿verdad? Hay un libro que se llama Médico de Cuerpo y Almas, que habla un poquito de la experiencia del Evangelio de San Lucas, antes de que San Lucas escribiera el Evangelio, ¿verdad? Y es ese deseo de sentirse sanado por Jesús, restablecido, que todos necesitamos vivir esa experiencia. Gracias, Dani. Roger, vieran que a mí lo traigo también como a la vida cotidiana. Hay una película de San Juan Bosco que se hizo muy popular hace ya un tiempito atrás, más o menos unos 20 años. Y hay una frase cuando Don Bosco, digamos, cuando está empezando su ministerio sacerdotal, se encuentra con otro sacerdote que también es santo de la iglesia, que es San José Cafaso, y se los lleva a las cárceles, ¿verdad? Como buscando un poco Don Bosco esa vocación y su misión. Y llega a las cárceles y hay una escena muy interesante porque obviamente es un momento crítico, ¿verdad? Hay muchachos que están tratando muy mal al sacerdote, y de pronto uno llega gritándole y él dice, Don Bosco le dice, cuando alguien grita es porque tiene miedo. Eso lo traigo a la frase inicial, bueno, a uno de los versículos iniciales de este evangelio, que dice: 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. A gritos, ¿verdad? Primero reconocen, como bien hemos conversado, hemos escuchado ahorita a nuestros hermanos, a Roger y Daniel, reconocen en Jesús primero la figura de quién puede sanarlo, pero también esos gritos demuestran esa necesidad que tiene el ser humano, ¿verdad? No podemos solos, y probablemente habrán personas que nos quieren engañar en esta época de que Jesús es lo mismo que una energía, ¿verdad? Que tal vez solamente con la mente puedes cambiar cosas. Y es que pongámonos a pensar, es que la enfermedad también nos lleva a reconocer a Dios, ¿verdad? A postrarnos ante Él. ¿Cómo cambia esta escena? Porque pasa de gritos para más adelante decir, se volvió alabando a Dios. Y también dice, a grandes gritos se postró a tierra. Qué interesante, ¿verdad? Es una palabra que aparece en este evangelio y creo que tiene que llamarnos como la atención. ¿Quién no ha pasado por un momento en su vida terriblemente difícil, ¿verdad? Donde hemos pasado una tristeza de esas profundas que usted siente una oscuridad, que siente que no hay salida, que se siente solo. Y lo único que nos queda, por lo menos, es repetir ese nombre, ¿no? De Jesús, ayúdame, ayúdanos, ten piedad, como decimos en el Santo Rosario cuando arrancamos, ¿verdad? En las letanías, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y así me lo imagino en este momento. No hay lepra, pero hay miserias en el ser humano, ¿verdad? Y a veces cuando las cosas ya están bien,
A veces nos olvidamos, ¿verdad? En este caso, se nos habla del punto histórico, de lo que pasaba en aquella época, pero muchas veces se acabó la enfermedad, se acabó tal vez el sufrimiento que se tenía y nos olvidamos de Jesús, ¿verdad? En algunas ocasiones, muchachos. Sí. La lepra se pega y uno se va volviendo muy permisivo desde la experiencia que vamos viviendo, ¿verdad? Y yo saco unos aspectos muy importantes. Me pone a pensar Gio y Don Roger y hermanos que nos escuchan por medio del programa. A veces somos Jesús, a veces somos el samaritano y a veces somos los 9 leprosos, ¿verdad? Entonces, a veces somos Jesús, que como vemos a aquellas personas que se nos acerca. Somos a veces como el samaritano, que a veces vivimos la misericordia de Dios y cuánto somos agradecidos con Dios, el solo hecho de vivir. O ser como aquellos 9 que seguro eran judíos, que el rigorismo, ¿verdad? El rigorismo mata. El rigorismo te vuelve frío, ¿verdad? La ley por la ley mata, ¿verdad? Es un peligro que corremos. Don Roger. Sí, es sumamente interesante porque, bueno, este texto nos enseña, bueno, muchas cosas, pero entre ellas, Dios siempre actuará con misericordia para con nosotros, pero Él valora, digamos, esa espera de fe obediente y valora la gratitud, eh, porque la gratitud es una respuesta teológica a la gracia, y esa es una expresión de una relación salvadora con Él, con Jesús mismo. Y bueno, este relato también nos enseña que esta salvación, la salvación plena, se alcanza cuando el don recibido lleva al encuentro personal con Jesús, que si bien es cierto, bueno, todos obedecen de seguir caminando, ir hacia donde estaban los sumos sacerdotes, pero es uno el que luego se vuelve, ¿verdad?, a dar gracias, porque quizás, creo yo, tuvo esa inspiración de, de, eh, de pensar que allí había uno mucho más grande que los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que no solamente le podía dar esa sanación, sino que le podía dar esa salvación, que fue lo que recibió al final a través de su fe. Y es curioso lo que decía el profe Daniel respecto a como ellos veían la lepra, ¿verdad? En ese entonces, porque hay un texto, un documento de San Agustín, eh, de Questione Evangelii, si no me equivoco se llama, donde él hace una comparación, donde dice que esta lepra es como la imagen del pecado, representa como el pecado, ¿verdad? Del error o de la mancha en el alma. Interpreta que estos leprosos están como lejos, ¿verdad? Representa a quienes viven en error o están alejados de la fe, por decirlo así. Y luego, a una parte muy interesante también, que llamar a Jesús maestro lo que muestra es como un reconocimiento que este leproso hace de la autoridad divina. Incluso si la fe aún no es plena, ¿verdad? Incluso aún no conociendo realmente cómo es su fe, le llama maestro. Entonces, esto se acerca, digamos, mucho al modelo de unidad espiritual que reconoce que todo lo que uno tiene y todo lo que uno recibe al fin y al cabo proviene de Dios, ¿verdad? A veces también un poco hacia lo que decía el profe Gio, estamos angustiados y pedimos la ayuda de Dios para salir de X situación, llámese profesional, económica, de salud, lo que sea. ¡Pum! Se solucionó y seguimos la fiesta, como dicen, ¿verdad? No hay realmente un acto de agradecimiento, siquiera en la noche a solas, Señor, gracias, me sacaste de esto, muchas gracias. No, a veces
seguimos normal porque ya se nos solucionó. Entonces, es un Dios de apretar el botón de pánico cuando ocupamos, ¿verdad? Pero en otros momentos, cuando todo va, entre comillas, bien o todo está calmado, no, seguimos nuestra vida. Eh, y bueno, sin temor a que el profe Daniel me vacile por esto, pero también trae una frase de Benedicto, que es de mis teólogos favoritos, en el Ángelus del 14 de octubre del 2007, respecto a este pasaje. Él nos indicaba que hay que distinguir dos niveles de sanación, uno que es corporal, ¿verdad? Y el otro que es mucho más profundo, que toca el corazón de la persona y que está muy por encima de lo físico, que es la salvación, que es la salvación eterna del alma que la otorga el Señor Jesucristo. Y ya para finalizar, yo estaba pues viendo una charla de un monje capuchino. Decía algo que yo nunca había escuchado, y me disculpan porque no anoté quién fue la persona que lo dijo, pero decía que Dios nos había creado con un hueco en el corazón que tiene la forma de Él, es decir, solo se puede llenar con Él. Entonces, quería finalizar con esa frase porque hoy me llegó mucho escuchar eso. Nunca había escuchado algo así y me llamó mucho la atención y me gustó mucho esa Si expresión. no sabe quién es San Agustín. Cuando no sabemos San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestra alma no encuentra consuelo en ti, dando a entender de que el hombre tiene un vacío, ¿verdad? Que solamente Dios lo puede llenar. Es como decir, salimos de Dios y en este mundo andamos inquietos hasta que volvamos a Él, ¿verdad? Es como el yoyo que usted lo tira y se devuelve. Salimos y debemos volver. A mí me gusta algo bonito también que quería compartirles de este evangelio, ¿verdad? Los 9 leprosos que representan la religión judía. Y este samaritano representa a los gentiles, el carácter universal de la salvación, ¿verdad? Que Dios, y aquí no dice, Jesús Maestro, ten compasión de mí. Dice Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, ¿verdad? Como dice la Divina Misericordia, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros, no de mí, de nosotros y del mundo entero. El carácter. Y ahora que citaba don Rogers a Benedicto, bueno, yo digo que después del cardenal Newman, ¿verdad? Que lo van a declarar doctor de la iglesia porque es demasiado rico lo que escribió el cardenal Newman. Yo creo que detrás de él debería ir Benedicto, la riqueza espiritual de sus escritos, ¿verdad? Es enorme como sacerdote, después como obispo, cardenal y después como papa, es enorme. Yo creo que el mundo no lo comprendió, ¿verdad? No lo comprendió, igual que a Jesús, es un Cristo viviente. Pero volviendo a lo mismo, ¿verdad? A veces tenemos que ponernos a reflexionar, Gio, en estas preguntas que hace Jesús. ¿No han quedado limpios los 10? Dice, ¿dónde están? No había quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero, ¿verdad? A veces los que creemos ser más buenos somos los más mal agradecidos. Entonces, ahí aplica esa frase, que el que está de pie que no se cuide de no caer, ¿verdad? Muy buena. Antes de darle el paso a Roger, que ahí vi que quería decir algo. Esta sanidad de Jesús, que me encanta, es decir, le sana el cuerpo, pero cuando este hombre se queda y alaba al Señor, ahí le sana el alma, ¿verdad? Entonces, muy probablemente cuando cada uno de nosotros ha pasado por un proceso de enfermedad o de alguna prueba de algún familiar, etcétera, creo que la fe nos ayuda a entender que también se está sanando otras áreas que son muy importantes, más que solamente la parte física. Roger, ¿querías decir algo? Sí, gracias. Para mencionar también al Papa Francisco, en una de sus homilías respecto a esta lectura, también él dijo unas cositas que quería compartirles. La fe tiene un camino dinámico
y es un patrón, o debería ser así en todos nosotros, en estos casos, el clamor, la obediencia, el caminar y la gratitud. Y él hace otra salvedad aquí también. Él nos invita a pensar que este pasaje nos llama a caminar juntos. Los leprosos iban juntos, aunque cada uno siguió por su camino, ¿verdad? Luego, solo uno regresó. La iglesia es una comunidad que está llamada a acompañar, ¿no? A no dejar solo al que se aleja o al que no agradece o al que se queda atrás. O sea, hay que buscar ese acompañamiento, ese apoyo también. Ellos tenían un mal en común y entonces iban juntos, ¿verdad? Creo que es un detalle importante también a tomar en cuenta y a rescatar respecto a este pasaje tan hermoso. Sí, el mismo Benedicto XVI decía, el proceso de conversión, yo creo que lo he repetido en varios programas, el proceso de conversión es un proceso que dura toda la vida. Y retomando un poco lo que decía don Roger, yo saqué 4 palabras. Primero, misericordia. Segundo, obediencia. Tercero, fe. Y cuarto, agradecimiento, que son palabras que deberíamos de tenerlas vivas ahí dentro de nosotros, ¿verdad, Givo? Mira, me encantó ese resumen con esas palabras, me encantó. Y con esas palabras vamos a hacer este corte pequeño para volver a la conclusión. Siga con nosotros, Domingos con Jesús. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá en Buena Nueva. Este es Domingos con Jesús. Esto es un programa que hacemos con muchísimo cariño, don Roger, Daniel. Para todos ustedes, recuerden que esto es apenas un abrebocas, ¿verdad? Pero que usted, la idea es que lo viva y lo profundice cada vez más. Tengo una pregunta que quiero hacerles, pero antes quisiera la conclusión de Roger y Daniel. Primero, amigo Roger. Estaba recordando un pequeño video que vi un día de estos, donde salía una persona y detrás salía ahí un bichillo malo. Por ejemplo, estaba un señor lavando su carrito viejo y ese bichillo malo le decía, tiene un carrito viejo, en cambio el vecino tiene un carro nuevo. Y entonces él rompía esto diciendo, gracias Señor, porque tengo un medio de transporte que utilizo todos los días. Y ¡pum!, el bichillo se desaparecía. Y así en otras cuestiones más, ¿verdad? Creo que aquí la principal enseñanza, y es una enseñanza también de la iglesia, es que, y lo voy a decir así, con mucho respeto, pero también con mucho amor, la Eucaristía misma es una acción de gracias. Y este pasaje anticipa esa actitud fundamental del cristiano, que es vivir en continua gratitud ante un amor que es gratuito, que es el amor de Dios. O sea, Dios siempre nos va a responder todo o nos va a dar todo de vuelta con un amor que muchas veces podríamos decir incluso que es inmerecido. No merecemos tanto y sin embargo Él siempre nos va a dar lo mejor, aunque a veces no lo veamos así. Y nosotros solamente lo que deberíamos tener realmente de corazón es gratitud. Gratitud absolutamente por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos podido vivir hasta este momento. Entonces, creo que la principal enseñanza, al menos a título personal que tomo de este pasaje, es agradecer. Agradezcamos a Dios por todo. Aunque a veces nos quejemos de nuestro trabajo o de me levanté con dolor de espalda o tengo este padecimiento, bueno, gracias Señor, porque no porque hayan personas que estén peores que yo, no, sino porque esto es lo que me has dado y te lo agradezco de todo corazón. Yo concluiría diciendo que no nos acostumbremos a que nos dan y ya, acostumbrémonos a agradecer. A veces es muy fácil agradecerle a las personas que
nos hacen un favor de afuera, pero ¿cuántos favores recibimos en la casa y no decimos gracias? E igual nos pasa con Dios. Gracias por el nuevo día que tendremos mañana. Gracias a Dios por este día que estamos concluyendo. Gracias por las cosas buenas que nos pasaron. Gracias por las cosas buenas que no nos pasaron. Pero detrás de ellas hay un plan de Dios y hay que tener confianza. Y yo concluiría esto, ¿verdad? Que a veces no es hacer oraciones prolongadas. Vea que lo que dijeron los leprosos fue una frase. Gracias, Señor, porque puedo comer. Gracias, Señor, porque puedo caminar. Gracias, Señor, porque puedo abrir los ojos. Pero acostumbrarnos a dar gracias, porque cuando comienzas a dar gracias por la mínima cosa que Dios te da, te sientes una persona afortunada. Yo quiero dejarles una preguntita a nuestros queridos hermanos y amigos que nos ven. ¿Cómo se puede sanar no solo el cuerpo, sino también el corazón y la dignidad de las personas? Gracias, hermanos, gracias, Roger, gracias, Dani. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, acá, precisamente en Domingos con Jesús. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.